Muy buenas noches, aquí desde Por Voces por Media Calle, en un programa más, El Derecho en sus Manos. Hoy tenemos un panelista muy distinguido, una persona con un amplio conocimiento de los derechos humanos, del derecho internacional, una persona sumamente preparada que además es catedrático universitario, es licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas, graduado en la Universidad de Panamá, es egresado de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el doctorado magíster en Derecho de Negocios Internacionales, es experto en máster también en Derecho Internacional, especializado en Derechos Humanos y certificado en arbitraje e inversiones comerciales. Sin más preámbulo de este momento, pasemos adelante a nuestro invitado de hoy, Alexa, por favor. Claro que sí, don Álvaro. Buenas noches a todos los Birnapes. Primero saludarlos y bueno, pues estamos muy agradecidos de contar con la presencia de don Juan Carlos. Bienvenido, don Juan Carlos. Un Que gusto además, saludarle, perdón, es Alexa. el presidente de la Sí. abogacía panameña, ¿verdad? Que de verdad nos honra a los que estamos aquí en Voces por Media Calle y también a nosotros como presentadores de El Derecho en sus Manos. De verdad, bienvenidísimo, Juan Carlos. Tener la palabra, por favor. Muchísimas gracias, don Álvaro, por la oportunidad, por la invitación a este espacio para conversar, y para mí es un grato placer poder conversar con ustedes y transmitirle opiniones sobre distintas temáticas que vayamos a abordar. Así que desde ya mi agradecimiento y siempre mi entusiasmo por compartir con ustedes cuando me inviten. Muchas gracias. Alexa, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, bueno, contarle a los birnautas cuál es el tema de hoy para ya entrar de lleno, porque es un tema bastante interesante. Y bueno, pues es el tema de los derechos humanos y la actuación policial. Entonces, si gustan, damos inicio. Don Juan Carlos tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Creo que toma relevancia el tema policial y derechos humanos, sobre todo ahora en pandemia. Latinoamérica en general está viviendo momentos de restricciones, en donde distintas regulaciones van controlando el movimiento ciudadano, cada uno en sus propias fórmulas. Esas restricciones van provocando algún tipo de tensión entre la población y las autoridades estatales. Y no es sorpresivo que existan entonces manifestaciones, protestas y algún tipo de reivindicación producto de lo que se vive en medio de la pandemia del COVID-19. Esa realidad, sumada a episodios concretos como los que acontecen en semanas anteriores, meses anteriores en Estados Unidos, recientemente en Colombia, un colega abogado que se ve víctima del abuso policial, ponen en contexto los protocolos, la conducta de las autoridades de policía, el uso de implementos como estas pistolas de corriente eléctrica, descargas, y eso nos lleva entonces a plantear que, si bien es cierto, los entes policíacos tienen que servir de auxilio, debiesen servir de modelo, inclusive el referente es que la policía de cada país debiese ser ese brazo de auxilio que transmita confianza. Sin embargo, cuando se producen estos episodios en distintos países, va colocando entonces a las distintas sociedades en la necesidad de reflexionar sobre cuál es el rumbo de los entes de seguridad, los entes estatales. Y en ese momento entonces habría que mirar lo primero cuáles son los derechos ciudadanos. Y los derechos ciudadanos en un Estado de Derecho nunca deben provocar el ataque letal de ninguna autoridad. Y eso es lo que debe centrarse
en torno a lo que debemos considerar como abuso por parte de la policía. Es decir, cuando una represión, cuando disuadir a un manifestante, a un infractor del orden en un momento determinado, se desnaturaliza. Y también quiero abordar el tema de cómo son nuestras sociedades, es decir, nuestra Latinoamérica en general tiene un rezago, tiene un comportamiento en donde la misma sociedad en muchos episodios no se satisface con las soluciones que da el ordenamiento jurídico. Y no hay pocos episodios en donde la sociedad se siente complacida con sanciones de hecho. Entonces nosotros, cuando tenemos este contexto de situaciones, lo que tendríamos es que ordenar qué nosotros entendemos primero como un Estado moderno, como un Estado democrático, como un Estado de derecho, para plantear entonces que esas regulaciones son las que nos permiten convivir en armonía, convivir en un plano de legitimidad y en el que ningún ciudadano se pueda sentir objeto de persecución estatal. Y eso entonces me complementa también a cómo una justicia poco eficiente de alguna manera también va causando estas distorsiones en torno a cómo las sociedades en algunos casos sí cuestionan, pero en otros casos complace ver el actuar de los cuerpos policiales. Y esto también pasa entonces por una revisión interna de cada cuerpo policial en donde las normativas, las regulaciones, la revisión en los protocolos, si nosotros tuviésemos forma de calificar el desempeño de las unidades de policía de forma individual, es posible que nosotros no hablásemos como generalidades, es decir, la policía reprime, porque son individuos y situaciones aisladas que miradas en torno a un comportamiento tienen que tener algún tipo de solución. Ahora con la llegada de la tecnología, inclusive la inversión en tecnología por parte de los estamentos de seguridad se convierte en un alivio porque pueden registrar todos los hechos de una forma en la que nadie cuestione el comportamiento del ciudadano ni el comportamiento de la unidad de policía. Es decir, mucho de lo que acontecía en años atrás en medio de un conflicto era una relación de palabra contra palabra. Y hoy día, con el uso de la tecnología, quizás, si todos tenemos conocimiento de lo que acontece en distintas ciudades, es producto de que existe una tecnología que registra hechos que de otra manera hubiesen sido difíciles de poder acreditar en torno a simplemente situaciones en donde intervienen dos individuos, por ejemplo. Y eso entonces nos produce, digamos, el verdadero contexto sobre el cual podríamos ir segmentando temas para que charlemos, pero no sé si conversamos para no hacerlo tan monólogo. Sí, claro, don Juan Carlos. Bueno, pues realmente es un tema que es bastante complicado, ¿verdad? Al menos en Estados Unidos la represión policial, me parece a mí, ha sido por un tema de racismo, que realmente los temas, los casos que han salido a la luz han sido de personas afroamericanas. Y pues eso se sigue repitiendo una y otra vez, al menos en Estados Unidos. La represión policial pues es una cuestión que no es exclusiva de Latinoamérica ni de Estados Unidos, sino que es una cuestión mundial. Incluso en Costa Rica, pues se han dado casos. Entonces, pues es un tema que, como decimos acá en Costa Rica, se las trae. Así es, y eso nos lleva al tema de la identidad de nuestra propia sociedad, porque en una sociedad donde exista racismo y exista discriminación y exista cualquier tipo de aminorar a un individuo, va a estar inserto no solamente en los estamentos de policía, sino que va a ocupar, con la posibilidad de ocupar cualquier posición al servicio del Estado, porque los ciudadanos son los que representan a las autoridades. Y si nosotros tenemos sociedades distorsionadas con esa pérdida de valores, con la falta de reconocer una igualdad como tal, no debiese sorprendernos que nuestros estamentos de seguridad tengan algunos individuos con ese comportamiento como una cultura individual,
pero que forma parte al final de un comportamiento social real. Correcto. No, Juan Carlos, yo creo que bueno, como es un tema, como decíamos, derechos humanos, las personas tienen derecho a manifestarse, pero también del caso Floyd, en específico el caso Floyd, ese grito de no puedo respirar, traducido al español, también significa, podríamos interpretarlo como ese no puedo respirar cuando un pueblo o cuando hay grupo se siente, en algunos casos, oprimido por las autoridades estatales, ¿verdad? Que le ponen el pie encima sobre la cabeza a los ciudadanos. Digamos que esa sería tal vez una interpretación simbólica de lo que fue este caso, que terminó lastimosamente con el señor Floyd fallecido, pero incentivó que la movilización de millones de estadounidenses en todo el territorio de ese país, que es bastante más grande que los dos países nuestros. Millones de personas, o sea, pocas veces creo que han sido las manifestaciones multitudinarias más grandes en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué opinas de ese simbolismo que puede traer? Sí, y adquiere mayor relevancia en esta época de pandemia. Hay carencias de dinero, hay carencias de alimentos y hay una relación de sobreprotección en la medida que existieron en las primeras semanas y luego de alguna manera van flexibilizándose medidas restrictivas en donde los ciudadanos simplemente están al borde de una crisis en el entendimiento. Es decir, no es sorpresivo que alguien pueda gritar en estas fechas, no es sorpresivo que alguien pueda insultar a una autoridad. El tema es quién puede sostener la racionalidad cuando ya sabemos que un extremo de la sociedad está en una condición de tanta vulnerabilidad que no puede resultar sorpresivo que haya un episodio de reclamos porque no llegó la asistencia social, porque no hubo algún tipo de auxilio en medio de las crisis sanitarias. Y eso nos lleva a que nosotros como sociedad, digamos, aguantamos, toleramos, pero llega un detonante y ese detonante se convierte entonces en un nuevo punto de partida. Esas manifestaciones abrumadoras por el fallecimiento del señor Floyd obviamente generaron un impacto que desde lo político ninguna autoridad en los Estados Unidos puede desoír justamente esos clamores. En esos momentos entonces surgen voces para rectificar el Estado de Derecho, corregir procedimientos, mirar internamente, pero en paralelo también la sociedad está aguardando sanciones. Y esas sanciones de alguna manera también se convierten en parte de la reparación a lo que la sociedad en un momento determina. Por eso estos episodios de violencia lo que deben involucrar es una mirada interna a cada sociedad y saber si deja realmente un rastro de transformación, porque a lo mejor no va a ser sorpresivo encontrar que unidades de policía sean violentas o que unidades de policía incumplan cualquier tipo de reglamento. Sin embargo, es cuál es el tratamiento que se le da desde un Estado de Derecho para impedirlo. Y cuando esto entonces ocurre, la aspiración de la sociedad es que no haya un cuerpo policial que resguarde o proteja o blinde la posibilidad de encontrar respuestas desde la justicia formal, pero en paralelo, si la institución o los uniformados encontraron procesos incorrectos, también entonces verificar y implantar en sus unidades los procesos adecuados como parte de la transformación. Si esto no nos deja legados de transformación, obviamente seguiremos viviendo voces que simplemente gritan auxilio, la sociedad le presta atención 5 minutos, vuelve y cada quien se concentra en su rutina
y no tenemos entonces un fortalecimiento al Estado de Derecho. Por eso, estos temas de la policía, el protocolo del uso de la fuerza, si cada caso no deja una lección, nada hemos aprendido, y en manos de la sociedad también, si la sociedad misma no se convierte en una especie de auditores del comportamiento de los entes armados, la sociedad está condenada simplemente a vivir con temor. Pues yo vuelvo y repito, la policía es para sentirse seguro en el área donde haya temor a transitar libremente. La policía devuelve confianza y yo creo que ese es el valor que realmente siempre debiéramos destacar. Como toda obra humana, todos somos imperfectos y nosotros en nuestro comportamiento podremos cometer errores, podemos cometer infracciones y podemos cometer violaciones a la ley. La pregunta siempre va a ser, ¿y cómo se genera a partir de esas experiencias resultados que la sociedad vea consecuencias? Y las consecuencias hoy día es lo que en nuestra Latinoamérica siempre tiene algún tipo de dificultad, porque la justicia es lenta, porque en Latinoamérica todos somos vecinos de fulano, amigos de sultano, y para colmo, el crecimiento de la abogacía siempre va a colocar un abogado que sepa defender una serie de preceptos válidamente, pero que al final la sociedad los va resintiendo, porque nosotros debiésemos tener mecanismos efectivos en donde no se discuta mayor debate cuando la responsabilidad es evidente. Entonces, esas cosas me permiten a mí poner de relieve eso. Yo confío, al menos en el caso de la policía panameña, en que institucionalmente están comprometidos con el desarrollo del país, pero sé las limitaciones que un país en Latinoamérica tiene de presupuesto, de recursos, de tecnología, de métodos de evaluación del desempeño, y muchas veces vamos a la libre de Dios confiando en que todos somos buenos, y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando no somos buenos? Allí es donde nosotros fallamos, como en general en Latinoamérica es el pan nuestro de cada día. Sí. Claro. Bueno, continuando con la misma idea y la simbología, también la simbología del caso Ordóñez. Ordóñez, a diferencia de Floyd, lo que decía es, por favor. También tiene un aspecto psicológico de que se debería la gente analizar, ¿verdad? Y decir, ok, el pueblo le está pidiendo a sus autoridades no violencia, sino, por favor, escúchenos, por favor, actúen, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, también tiene demasiada simbología, como lo decíamos hace un rato, para los costarricenses. En general es muy difícil hablar de temas, porque aunque no todo es perfecto, no vivimos realmente procesos de persecución, digamos como en los 70, en los 80 pudieron haber sufrido países como Chile, Argentina, en algún momento Panamá, en otras latitudes, en Colombia, Brasil, ¿verdad? Prácticamente toda la región, pero ese por favor también es muy simbólico. Juan Carlos, nos gustaría que nos digas un poco de cómo interpretarías vos esa simbología del por favor, del colega. Además, desde este medio le mandamos nuestras condolencias a sus familiares, ¿verdad? Claro. Juan Carlos. Sí, don Álvaro, me sumo a esas condolencias para los familiares del colega que fue asesinado en la República de Colombia. Yo lo vería cada vez que la sociedad tiene que gritar y no es atendida,
siempre va a ser fracaso del poder político. Porque en la medida que el poder político esté dispuesto a escuchar y a encontrar soluciones, nosotros no tuviésemos sociedades tan divididas o tan convulsas. Es común ver en Latinoamérica que los sectores sociales que más gritan o más ruido hacen obtienen algún tipo de atención momentánea, pero lo logran. Entonces nos hemos acostumbrado, y esto ha quedado evidenciado en pandemia, que emparchar o tapar una situación mientras otro grita y atiendo al que grita, y al que dejó de gritar ya lo dejo para la última en la cola, nos deja desigualdades sociales. Esas desigualdades sociales nos han planteado desequilibrios en torno a que hay gente en la pandemia que no ha sufrido, hay personas que la pandemia se ha convertido en una oportunidad. Sin embargo, en otros, el salir a las calles, exponerse, el tener que ver cómo lleva los recursos a su casa, se ha convertido en una aventura. Y si las autoridades políticas no tienen conciencia justamente de qué hace un individuo, por ejemplo, infringiendo normas sanitarias en la calle a una determinada hora, y no entiende que no es el mero capricho de violentarla, entenderíamos que las sanciones o la forma de controlar eso conlleva un diálogo más efectivo. Entonces, en la medida que sigan estos episodios, yo no puedo quitar el dedo que señale al fracaso de los políticos, un fracaso de hacerse de la vista gorda, el no aplicar transformaciones al Estado, el escamotearle los recursos a los más necesitados, el permitir el sufrimiento por necesidades básicas, cuando los estados tienen derroches en gastos superfluos, gastos mal empleados, salarios no prioritarios. Entonces, cuando usted compara eso, la sociedad siempre va a tener el derecho a protestar, a señalar y al merecimiento de la crítica de quien pidió el voto y pretendió llevar algún tipo de solución. Por eso el momento de la pandemia nos pone un contexto que de alguna manera a mí me llama a favorecer este estado ruinoso, porque de un estado ruinoso no tiene que surgir otra cosa que la reconstrucción. Y todas nuestras sociedades en Latinoamérica están en una situación ruinosa producto del mal hacer del político. Y el mal hacer del político es el que ha consentido cualquier distorsión en el camino, y no escapan las autoridades de policía, que de alguna manera tienen que lidiar con el mal hacer de la política criolla de cada país, y en medio de eso, sin procesos, sin protocolos, la implementación de armas como el taser, que es el que provoca la muerte del colega en Colombia, son herramientas que de alguna manera llevan otro tipo de cultura. A lo mejor no es lo mismo formar un uniformado hoy día que haberlo formado en los años 80. No es lo mismo saber en qué momento se va a utilizar el arma letal que produce descargas eléctricas, o utilizar otro tipo de instrumento como una barra policial. Es decir, todo eso lleva un entendimiento que la misma profesionalización de los estamentos de seguridad nos da la respuesta. Pero en este estado ruinoso de la pandemia, tendríamos siempre la pregunta, o ahora todos se van a escudar, bueno, es que en pandemia hay que recortar presupuesto y lo que hay es que reducir, y pareciera ser entonces que nos tenemos que conformar, y eso es ojo para toda Latinoamérica, que como esa reducción de presupuestos pareciera ser que de alguna manera se entiende una reducción de derechos. Es decir, no puede protestar, no puede hacer reivindicaciones propias, porque vas a tener una justicia más lenta, porque va a funcionar más lento, porque le vamos a recortar presupuesto. Vas a tener menor actividad en el Estado porque los funcionarios no están operando completamente. Y así usted va a tener un cúmulo de disminuciones de actividad que pareciera ser
que si no enfocamos, y que esta es la oportunidad de redefinir qué es un Estado de Derecho y cuál es el Estado de Derecho que cada sociedad merece, nosotros entraríamos en ese carácter de cómplices. Porque si hoy día lo podemos advertir, lo podemos racionalizar, y los que nos escuchan y ustedes pudiesen tener esa aproximación, dejarlo allí para que esperen los brotes o las incidencias, porque simplemente la vida hubo que recortar presupuestos y presupuestos me recortaron derechos. Así que el momento es para poder decir claramente que el estado ruinoso en el que nos deja la pandemia no significa una disminución de derechos, significa una oportunidad y un compromiso de las autoridades políticas de colocar y de poner en relieve las voces del colega que clamaba ese auxilio. El auxilio es por derechos. Nadie que tenga acceso a sus necesidades básicas cubiertas va a ser un ciudadano que genere violencia, que genere disturbios. Si cada quien puede lograr su realización personal de una forma honesta, de una forma sencilla, pero con libertad, nosotros tendríamos sociedades más tranquilas. Pero nosotros tenemos sociedades demasiado oprimidas, es como una olla de presión, en donde en cualquier momento esto va a explotar producto que la ansiedad de verse expuesto a no poder satisfacer las necesidades de su familia. ¿Quién quiere vivir una vida con ese sufrir de tener su entorno personal y sin poder cumplirle sus aspiraciones mínimas? Es decir, comida, techo, educación básica, salud. Y ahí mismo vamos a tener entonces por qué los entes policiales en un momento determinado, como parte de esta sociedad que sufre, también es parte de la solución, pero es un trabajo colectivo. Los que estamos más ligeros de equipaje, que podemos opinar, en que podemos trasladar una crítica, siempre que sea mesurada, yo creería que no pierde oportunidad para generar transformaciones. Ojalá no sean los fallecidos producto de la violencia lo que haga una revolución en cortos días, sino que sea la gota a gota que da con cambios legislativos, convicción, y al final también un tema personal, ¿no? Quien asumió un cargo público, ¿cómo puede dormir, cómo puede vivir a sabiendas de que por un segmento hay corrupción y por el otro lado hay voces que no comieron? O sea, eso desde el punto de vista de la convicción de las autoridades también hay que enrostrárselo. Yo estoy convencido que ninguna autoridad puede dejar de ver ese lado de sufrimiento porque no es justo. Y Latinoamérica no se caracteriza por ser ni los gobiernos más transparentes, ni la gente con los mejores planes en favor de nada, sino no estaríamos, la salud reveló que quedó congelada en los años 80. Simplemente era pinceladas para disimular. Y eso al final es lo que nosotros, yo creería que podemos unificar como latinoamericanos. Vivimos de apariencias, nos encantan las apariencias. Y la primera apariencia que sostenemos es que un gobierno resuelve cuando es mentira, cuando nos engañan. Simplemente no hay ningún tipo de evolución en el periodo que le corresponde, porque hay una sociedad que está dispuesta a llevar a unos para tratar de aproximarse al poder y a estar en eso. Y ese ciclo nos va cambiando de colores nada más, pero no nos da cambios eficientes. Entonces, hay distorsión del político, como lo manifiesto, pero producto también de que nuestra sociedad tampoco tiene otro camino, porque no se les está mostrando cuál es ese mundo de transformación. Si mi educación es deficiente, ¿cómo yo puedo implantar en esa mente de transformación de un nuevo joven que se vaya a insertar a la sociedad? Si la salud, si hay sufrimiento físico por enfermedades básicas, es realmente lamentable, pero yo por eso el estado ruinoso, y voy a seguir repitiendo, que el estado ruinoso en el que nos deja la pandemia es el ideal
para que nosotros verdaderamente encontremos que nadie está funcionando adecuadamente, de que nos engañamos porque nos da la gana, que disimulamos y aparentamos porque nos encanta, pero que eso no va a llevar ni a una transformación, ni de la familia, ni de la sociedad, y mucho menos del gobierno. Por eso yo creo que Latinoamérica llega a un punto de agotamiento en donde voces y espacios críticos son necesarios y con el respeto que todas las autoridades merecen, pero hoy día nadie puede sostener que lo que existe es bueno como para defenderlo. Yo puedo sostener que tengo una obligación, pero que tengo que transformarla, porque nunca voy a poder defender que lo que hay es positivo para nada. Y esa es la impresión desde, obviamente, la realidad que me toca, pero puedo compartirla como una visión, a lo mejor una réplica en muchísimos de los países de Latinoamérica. Sí, así es. Y bueno, pues ahora que hablamos de la protesta o de las protestas que se han dado en Colombia en las últimas semanas, que realmente pues es un panorama bastante violento el que se ha presentado. Estuve viendo que hay un fallo inédito de la Corte Suprema de Colombia que le ordena al gobierno garantizar las protestas pacíficas y ordena pedir perdón por los excesos policiales que se han presentado recientemente. Entonces, o sea, vuelvo otra vez a lo que decía don Juan Carlos. Al final, las protestas no son más que la forma en que el pueblo se hace sentir ante un gobierno que lo que quiere es oprimirlos de alguna forma u otra, y el gobierno al final de cuentas o los mandatarios son los principales llamados a garantizar nuestros derechos fundamentales. Entonces, qué complicado. Y sí, porque, y ahí viene un punto, claro, esas palabras que la justicia formal pueda enunciar como el árbitro de los conflictos siempre son importantes en un Estado de Derecho, y cuando magistrados se empinan sobre las circunstancias y hablan de forma categórica, en donde pueden situar al poder político en su justa dimensión de ser simplemente mandatarios, es decir, ellos cumplen las instrucciones de lo que el pueblo ha colocado en la confianza del voto. Eso, obviamente, desde el ideal de justicia siempre debe reconfortar, y que la solución sea formal también nos debe alentar. Sin embargo, también se acumulan muchas decisiones, inclusive no solamente de tribunales nacionales, sino de tribunales internacionales, en los que los estados siempre encuentran cómo dilatar esos momentos, y muchas de las veces que, por ejemplo, sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tribunales, siempre se encuentra una fórmula en decir, bueno, esto será programático en la medida que tenga presupuesto y que no puedo hacer aquello. Es decir, siempre hay alguna fórmula en la que se genera algún tipo de justificación, que era lo que les comentaba. Yo creería que siempre que se produzca una decisión formal, la sociedad tiene la obligación de buscar o hacer el hilo conductor, la continuidad. ¿Qué ocurrió con esa decisión en 2 meses? ¿Dónde está la decisión en 6 meses? ¿Y qué fue de la decisión en 1 año? Para nosotros entonces sacar experiencias productivas, porque producido el dictamen, estoy seguro que en muchas de las veces en distintos países del mundo la decisión pasa a ser olvidada, y hasta el próximo episodio. Entonces, la justicia formal tiene esa capacidad transformadora en la medida que haya contrapesos, y esto es muy importante. Ahora en pandemia quedó de manifiesto, por ejemplo, si una justicia no se pronuncia de forma ágil, es posible que cuando se pronuncie los efectos de lo que se pretenda detener ya sean irreversibles, y eso nos entraña entonces a siempre propugnar por las fortalezas de los órganos judiciales en las democracias, y esas fortalezas están a partir de mayor presupuesto, mejor recurso humano, la capacitación continua y estándares en donde nuestra justicia realmente se convierta en el refugio de quien en un momento determinado tiene que reivindicar sus derechos. Sí, Juan Carlos, bueno, en relación con eso, era un punto que quería llegar. Okay.
estamos de acuerdo que la forma manifestarse es parte de los derechos humanos. Es la suma de varios derechos humanos que se convierten colectivos. Es la forma en que los pueblos reclaman sus derechos que no han sido otorgados de manera fácil, sino que tienen que salir a las calles a protestar de diferentes formas. Siempre que sea pacífico, eso en protección al Estado de Derecho, pero también nos lleva a un tema que va paralelo. Los cuerpos policiales actúan violentamente y no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero también a veces hay ciertas personas, y ahí sí en manera, digamos, en cierta medida de decir que esa violencia es porque la sociedad se tiende a ser más violenta. En el caso específico de Colombia, pues ha sido una sociedad muy golpeada por la violencia, no solo por sus conflictos armados internos, sino también por organizaciones delictivas que han hecho, incluso le han hecho una triste fama, por llamarlo así, a Colombia como nación, como país, cuando todos sabemos que nuestras y nuestros amigos colombianos, la mayoría de los que conozcamos, son personas nobles, son simpáticos, son agradables, pero que la sociedad tiende a volverlos de una forma u otra también violentos en algunos casos, ¿verdad? Por esa misma situación que han vivido. O sea, los colombianos, y aquí guardando la diferencia de edad de los tres, pero los colombianos de todas nuestras edades, para que es multigeneracional, han vivido y han crecido en violencia, con la violencia alrededor, por la guerrilla o por los grupos delictivos. Entonces, el pueblo de Colombia a veces puede ser que se sienta ya realmente oprimido y este sea un escape, ¿verdad?, a esa situación. No sé cómo ves tu valoración en este punto específico, Juan Carlos. Sí, no cabe duda que hay distintos segmentos de las sociedades que merecen tratamientos diferenciados producto de los índices de criminalidad, por la forma en la que se puedan comportar en un momento determinado. Pero creo que el tema central serían los protocolos, porque en el caso del colega asesinado, si usted lo tiene reducido ya en una condición de poder disponer de una aprehensión, de esposarlo y colocarlo a resguardo, la pregunta siempre va a ser, ¿y el segundo disparo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto qué significa? Obviamente la palabra sería proporcionalidad. Es decir, usted no puede producir una supuesta represión de una conducta injustificada con una agresión de tal manera. Entonces, el grado de saña o de violencia o de fuerza que se aplica en un momento determinado es lo que diferencia todo. El carácter de inmediatamente de una unidad de policía profesional debiese ser reducido el individuo a apartarse, porque ya no hay necesidad de hacer uso de la fuerza como tal. Entonces, en algunos países, obviamente, que coexiste la policía con un ejército como tal, se han visto en la necesidad de utilizarlo para reprimir asuntos del crimen organizado, por ejemplo, que los carteles, Brasil, México, se ve entonces, y Colombia, con la necesidad de una intervención diferenciada, pero nunca va a estar legitimado el matar por matar. El Estado tiene que respetar la vida. Si lo que se quiere es una sanción formal por una infracción como tal, el tema es en qué momento se produce el derecho de matar a alguien como una respuesta ante una agresión injusta. Y ahí empezaríamos a valorar. Por eso pienso que en estos momentos el acompañamiento de la tecnología por parte de los uniformados va a ser de vital importancia
porque tampoco se puede solapar a un ciudadano simplemente que por situaciones particulares pretenda agredir o causarle daño a la vida de otro. O sea, eso tampoco es justificado. Y yo creería que en la palabra de proporcionalidad estaría, digamos, los análisis que permitan individualizar en un momento determinado qué tipo de esfuerzo necesitan los estamentos de seguridad para reprimir una situación y cuáles no. No es lo mismo una manifestación de una persona donde no había nadie más en el entorno a una manifestación donde existan 700 personas descontroladas. Entonces, cada una va a llevar una estrategia o una planificación de la intervención policial que obviamente se tiene que dar a la luz de un conocimiento profesional. O sea, no es una riña tumultuaria de vecinos en las que simplemente nadie sabe lo que va a acontecer. Allí quien lleve el control o la investidura del Estado tiene que saber cómo evitar estos focos de violencia se conviertan en incidencias que lamentar para todos. Así es. Don Juan Carlos, nos comenta la señora Lauren Fonseca, se debe meditar qué cambios debemos hacer en la educación de las escuelas y colegios. Los temas de habilidades blandas deben ser rescatados para formar a los niños y jóvenes con valores. De esta manera, en el tiempo, un pueblo educado y con valores. Y es parte de lo que decía también don Álvaro hace un ratito. O sea, creo que también tanta violencia viene de que la gente es menos tolerante. Entonces, cuando están en protestas, viene alguien y los ataca, que por qué le están obstruyendo el paso, porque acá en Costa Rica pasa, típico. Cuando van y bloquean alguna carretera, los demás ciudadanos que no están protestando se ponen furiosos porque dicen, ¿por qué me están bloqueando? Pero es que también, o sea, hay que entender, están haciendo valer sus derechos y es parte de la tolerancia que hay que tener y de la educación que hay que darle a los jóvenes para aprender a entender esas situaciones, esas cuestiones, ser tolerantes y no incurrir en violencia, porque la violencia solo genera más violencia. Así es. Y creo que que nos escuchan y nos sintoniza por las redes, da justamente en el clavo. Es posible que en el futuro nosotros no necesitemos más abogados o más ingenieros o más doctores. Todo el mundo no tiene que tener una educación formal como tal, pero todos necesitamos ser buenos compañeros y recurrir entonces a las habilidades blandas de cómo ser más empático, cómo saber colocarse en los zapatos del otro, nos llena al final del norte de una sociedad. Una sociedad que funcione necesita mejores compañeros, mejores individuos que quieran compartir una vida en base a las carencias o no carencias, pero con el buen sentir. Y yo creo que en general, si todos los pueblos de Latinoamérica volviésemos a eso, a que temprana educación, así sea que alguien solamente pueda recurrir a una educación primaria y aprendió perfectamente a ser un buen compañero del que se sentaba al lado de él, nosotros tendríamos un mejor equilibrio porque nos ayuda a preocuparnos entre nosotros. Nosotros vivimos en sociedades indiferentes y esa indiferencia nos coloca en que el problema no es nuestro hasta que el muerto sea nuestro. Si el muerto no me toca o el privado de libertad no sea mío, yo no voy a hablar del estado de las cárceles, por ejemplo. No me interesa. Entonces, muchas veces es el egoísmo, el individualismo y el poco me importa con el entorno el que me lleva entonces a decir, quizás nosotros no necesitamos sociedades llenas de profesionales como tal. Nosotros necesitamos sociedades llenas de individuos conscientes de su papel de buen ciudadano. Y buen ciudadano es ser buen vecino. Y buen vecino es simplemente no hacerle daño al otro y evitar a toda costa que alguien le haga daño al otro. Y eso nosotros tendríamos, obviamente, un trabajo más sencillo, pero el gran reto es cómo dejar de ser egoístas. Y ese egoísmo está planteado muchas veces en la esencia de la sociedad. Y yo vuelvo menciono eso.
muchas veces nuestras sociedades alientan estas prácticas egoístas de indiferencia y de apariencias. Si soy gobierno, estamos haciendo una gestión extraordinaria. Si soy oposición, está siendo pésima. Y en ese juego nos vamos mareando década tras década. Sí, Juan Carlos, bueno, es interesante que el saludo la pregunta más bien que hace la señora Fonseca la hace desde Panamá, así que tiene muy clara la visión y coincide que coincide cómo se visualiza prácticamente América Latina, porque la propuesta de ella calza perfectamente para Panamá, calza para Costa Rica, para Nicaragua, llegamos hasta México y podemos trasladarla a Chile y Argentina al sur. O sea, aquí hay un tema que vos decís, y los que de una u otra forma hemos tenido que trabajar sobre esos temas, sería muy bonito estudiar los derechos humanos solo por enriquecer la mente, no para defender la gente. Entonces, y esa es parte de esta evolución. A mí me parece que las protestas serán y seguirán siendo fundamentales en una sociedad y una necesidad, pero también ya deberíamos ser un poco más ingeniosos en las formas de protesta. Deberían haber protestas para cibernautas y para burnautas, ya que estamos en un medio digital, que fueran mucho más modernas, porque los despliegues policiales, y aquí para los que somos creyentes de un ambiente más sano, los despliegues policiales requieren de traslados de muchas personas, de tener que comprarles uniformes, de tener que comprarles armas de fuego o armas no letales, pero que también tienen su impacto en su proceso digamos, de diseño, construcción y elaboración también sobre el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, deberíamos, ahí eso lo dejo como una inquietud para algunos y para muchos, tener manifestaciones más amigables con el medio ambiente, cuerpos policiales más amigables con el medio ambiente. Y aquí hago un comentario, se lo decía a una colega de X lugar, para no, que a mí me daba mucha tristeza cuando veía los cuerpos policiales lanzándole agua a los y las ciudadanos, que me parecía una, digamos, aquí lo voy a decir de esta forma, no dije el país, casi que una aberración, porque había lugares de ese mismo país, en las ciudades más importantes, donde ni siquiera hay agua, donde sus ciudadanos no pueden comer y los dispersan con agua. Me parece que es una barbaridad, así como utilizar otro tipo de métodos de parte también de los manifestantes que no son acordes o amigables con el medio ambiente. Yo creo que parte de esta reflexión en derechos humanos, porque los derechos humanos están relacionados íntimamente a la protección al medio ambiente, a la responsabilidad que como seres humanos, dentro de esos derechos humanos, tenemos en contra del cambio climático, pero sí debemos modernizarnos, valga la expresión, y tal vez hasta hacer más efectivas nuestras formas de manifestación y dejar ya las manifestaciones del siglo XX, XIX atrás, para generar, y ahí yo no soy la persona ingeniosa para diseñarlo, pero que sean manifestaciones por medios digitales, pero que sean también no solo por medios digitales, sin caer en la violencia informática, que ese es otro tema aparte, ¿verdad? Que es cuando se deslegitima, se afectan los derechos humanos porque se afecta la dignidad de muchas personas, ¿verdad? Entonces, de hecho, hasta es uno de los artículos que están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el de la protección a la dignidad humana. Entonces, ¿qué tan ingeniosos podemos ser a raíz de la pandemia, de estos acontecimientos, de generar manifestaciones incluso más efectivas que las manifestaciones, donde en este momento de pandemia hasta es peligroso, donde usted ve, además, manifestaciones de 30 personas, ya es un peligro de contagio. En 100, estadísticamente, vamos a saber que una
va a estar contagiado. Eso es una realidad en Estados Unidos, en Costa Rica y en Panamá. Entonces, ¿cómo diseñar esa nueva forma de manifestarse? Amigable con el ambiente, pero que también sea más efectiva que la protesta a la que hemos estado acostumbrados y acostumbradas. Es una pregunta difícil porque va ligada un poco al despertar de la misma sociedad. Lo primero es encontrar esa voluntad de protestar, que muchas veces está adormecida. Hay sociedades complacientes y lo que existen son episodios determinados que la sociedad va acumulando, y esto es como una alcancía, y va acumulando porque tampoco hay muchas veces ni un detonante ni tampoco un activador, es decir, no existe un liderazgo que mueva masas verdaderamente por protestas de legitimidad. Las protestas usualmente en Latinoamérica van involucradas en algún interés encubierto que va entonces haciendo que la sociedad inclusive se aparte de la protesta por el beneficio político que se pueda advertir que alguien obtiene de una movilización de masas. La movilización de masas genuina como tal debiese obviamente que estar enfocada en un hilo conductor. En estos momentos del estado de la pandemia, yo creería que se puede encontrar en que nadie consciente que el estado ruinoso de la pandemia es algo que deba simplemente encontrarse la vacuna y volvamos a la rutina habitual. Entonces, si nosotros pudiésemos difundir cuáles son los verdaderos puntos de partida como para que cada quien asuma ese rol de decir es que no quiero aceptar más la vida antes de la pandemia, es que la pandemia me quitó las vendas de los ojos. Entonces, hoy día, esa estrategia de mostrar a la pandemia en negativo, que lo es, porque las miles de muertos y de alguna manera todos esos caídos en medio de la pandemia son el estandarte de quién nos quitó las vendas. Porque si ellos no existiesen, nosotros no supiésemos que todos los estados latinoamericanos están colapsados y están ruinosos. Por eso yo primero encontraría un motivo, y ese motivo es en el que ningún individuo, me quedo con Latinoamérica, puede pensar que volver a la vida de antes es posible. Entonces, esas protestas son interesantes porque de alguna manera van a forzar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a no pretender devolvernos al estado de adormecimiento. Entonces, los miles de muertos que lleva cada sociedad debiesen ser el verdadero detonante de transformación, de mejoramiento de un Estado de Derecho. Y comparto un poco de que si le agregamos creatividad no está de más. Pero yo para este punto como tal, me gustaría algo más de crudeza, es decir, no aceptemos más la mentira de que esto va a volver a como antes, o sea, no lo aceptemos. Yo no puedo permitir que alguien diga que volver antes de febrero era vivir, y eso no es posible. Y yo quisiera entonces de alguna manera que encontremos ese el motivo. Y para mí un motivo es habernos quitado la venda de que para el mes de febrero nadie estaba bien. Que hoy estamos peor, pero gracias a justamente lo que se está viviendo es que sabemos la verdad, que nadie estaba bien. Así es. Don Juan Carlos, nos sentimos muy honrados de haber contado con su presencia hoy. Definitivamente ha sido muy gratificante escuchar al presidente del Colegio de Abogados de Panamá y al presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica hablando sobre derechos humanos. Realmente pues es muy enriquecedor. Entonces, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto y esperamos tenerlo acá nuevamente en un próximo programa. Sí, Juan Carlos, también te queremos agradecer porque nos acompañaras, por las explicaciones, como lo comenta doña Ana Luz Pinquilla acá, que queda muy clara tu explicación.
La realidad latinoamericana va desde México hasta Argentina, es casi que uniforme en algunos temas, pero en el tema de los derechos humanos hay mucho que trabajar en todos los países, regular las actuaciones policiales también, las protestas, has dicho algo muy interesante, el COVID tiene su impacto negativo, pero también ha desnudado realidades de la región completa, ¿verdad? Entonces, de verdad agradecerte y te damos unos 30 segundos para tu cierre final y nosotros desde aquí ya le damos muchas gracias a nuestros binautas, ¿verdad, Alexa? Por acompañarnos el día de hoy en esta tan interesantísima explicación de parte de don Juan Carlos. Bueno, agradecer, muchísimas gracias por permitirme este espacio. La verdad fue una conversación muy interesante, de mucha actualidad. Creo que tenemos muchas tareas pendientes y en el caso de los abogados, por la visión integral que se tiene sobre los derechos, obviamente una sociedad no puede defender lo que no conoce y eso entraña justamente eso, un derecho ciudadano a ser informado de cuáles son sus derechos. Y en la medida que nosotros tengamos sociedades más informadas sobre el valor de sus derechos, sobre el catálogo de sus derechos, nosotros evitaríamos episodios de violencia, de excesos policiales. Y también quiero que no quede la impresión de lo siguiente: los cuerpos policiales cumplen un rol importantísimo en la sociedad y nosotros debemos alentarlos a cada día ser mejores, pero están insertos en un sistema que tiene sus realidades y sus defectos que tienen que ser atendidas. De esa manera, yo volveré a este espacio cuando me inviten con todo gusto y conversamos de todo. Como ya vieron, me gusta hablar bastante. Muchísimas gracias, de verdad, don Juan Carlos. Y bueno, pues invitar a los birnautas para que se queden con el programa de don Vladimir de la Cruz, A la Historia por Media Calle, que viene ahorita a las 8 de la noche. Entonces, pues, buenas noches, don Álvaro, buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches a todos los birnautas y a ustedes dos también. Muchas gracias y hasta el próximo jueves a la misma hora.